Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es viernes 8 de mayo. Cerramos la semana con noticias que impactan la economía, la política y la salud pública en Canadá y el mundo. Arrancamos. En política y energía, el gobierno federal y Alberta intentan avanzar en un nuevo acuerdo energético mientras aumenta la presión separatista en la provincia. El debate sobre petróleo, autonomía y relación con Ottawa vuelve a tomar fuerza. Más detalles enseguida. La premier de Alberta, Danielle Smith, afirmó que espera concretar en los próximos días un memorando de entendimiento con el gobierno federal, en medio de crecientes tensiones políticas y económicas en la provincia. Smith se reunió este viernes en Ottawa con el primer ministro canadiense Mark Carney para avanzar en un acuerdo sobre proyectos energéticos, regulación ambiental y la posible construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa oeste de Canadá. Antes del encuentro, la mandataria provincial aseguró que en Alberta existe impaciencia tanto en la industria energética como entre la población. Los habitantes de Alberta necesitan ver que Canadá puede funcionar, declaró Smith. El acuerdo entre Ottawa y Alberta busca acelerar aprobaciones de grandes proyectos energéticos mediante el modelo de un proyecto, una revisión, reduciendo trámites federales y provinciales duplicados. Carney aseguró que ambas partes han logrado avances en temas como reducción de emisiones de metano, captura de carbono y agilización de permisos para infraestructura energética. Aunque ninguno mencionó directamente el separatismo durante sus declaraciones públicas, el tema domina actualmente el debate político en Alberta. Esta semana, grupos separatistas entregaron más de 300,000 firmas para solicitar un referéndum sobre la independencia de Alberta, superando ampliamente el mínimo requerido por la ley provincial. Sin embargo, el proceso permanece temporalmente suspendido por una disputa judicial presentada por varias primeras naciones indígenas que argumentan que una posible separación violaría derechos establecidos en tratados históricos. El acuerdo energético de Alberta y el gobierno federal originalmente debía cerrarse el 1 de abril, pero ahora la nueva fecha límite es el 1 de julio. En días recientes, Carney declaró que la construcción de un nuevo oleoducto es ahora más probable que posible, debido a la incertidumbre en los mercados internacionales de energía provocada por la guerra en Irán y las tensiones globales sobre el suministro de petróleo. Con economía, Canadá perdió 18,000 empleos durante abril y la tasa de desempleo subió al 6,9%, una de las cifras más altas de los últimos meses. El aumento genera preocupación por el costo de vida y la desaceleración económica. Veamos el informe. La economía canadiense perdió cerca de 18,000 empleos durante abril y la tasa de desempleo aumentó a 6,9%, su nivel más alto en 6 meses, según datos publicados por Statistics Canada. La cifra representa un nuevo golpe para el mercado laboral canadiense que continúa afectado por la incertidumbre económica y comercial derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las pérdidas se concentraron principalmente en empleos de tiempo completo. Más de 46,000 personas perdieron trabajos permanentes, aunque parte del impacto fue compensado con la creación de 29,000 empleos de medio tiempo. El sector más afectado fue el de producción de bienes, especialmente industrias vinculadas a manufactura, recursos naturales y sectores expuestos al comercio internacional. Ahí se perdieron casi 27,000 puestos de trabajo durante abril. Los jóvenes siguen enfrentando las mayores dificultades para encontrar empleo. La tasa de desempleo entre personas de 15 a 24 años subió a 14,3%. En contraste, el sector servicios registró un ligero aumento de empleos con poco más de 9,000 nuevas plazas. Economistas señalaron que los datos reflejan una economía canadiense debilitada tras meses de tensiones comerciales, incertidumbre sobre el futuro del Acuerdo Comercial de América del Norte y el aumento de precios internacionales provocados por conflictos en Medio Oriente. Además, los analistas esperaban un escenario mucho más positivo. Reuters reportó que las proyecciones apuntaban a la creación de 15,000 nuevos empleos y una tasa de desempleo estable en 6,7%.
El Banco de Canadá ha advertido previamente que el mercado laboral muestra señales de debilidad y capacidad ociosa, aunque hasta ahora los despidos masivos siguen siendo moderados. Y siguiendo con energía, el gobierno canadiense analiza cambios en las evaluaciones ambientales para acelerar megaproyectos estratégicos, especialmente en minería, petróleo y gas. La propuesta divide opiniones entre ambientalistas y sectores empresariales. Continuamos. El gobierno federal de Canadá estudia cambios a leyes ambientales para acelerar la aprobación de oleoductos, minas y otros grandes proyectos de recursos naturales. La información fue confirmada por el líder del gobierno en la Cámara de los Comunes, Stephen McKinnon, quien aseguró que es posible que se presenten nuevas leyes en las próximas semanas. De acuerdo con fuentes federales citadas por CBC News, el gobierno del primer ministro Mark Carney analiza modificaciones a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y a la Ley de Pesca, además de otros cambios regulatorios. El objetivo es reducir los tiempos de aprobación y cumplir la promesa liberal de autorizar proyectos estratégicos en un máximo de 2 años. Mark Carney afirmó que su gobierno quiere avanzar rápidamente, pero de la manera correcta, mientras aumenta la presión para impulsar la economía canadiense y facilitar nuevas inversiones energéticas. El plan también busca dar mayor certeza a las empresas que desean invertir en Canadá, especialmente en sectores como petróleo, gas, minería y gas natural licuado. Representantes de la industria energética aseguran que Canadá tarda demasiado en aprobar proyectos y que eso encarece las inversiones y reduce la competitividad frente a países como Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y algunos expertos advierten que acelerar permisos podría debilitar las protecciones ambientales y aumentar el riesgo de demandas judiciales. La abogada ambiental Anna Johnston señaló que existe preocupación por una posible reducción de supervisión federal sobre proyectos de gran impacto ecológico. El debate ocurre después de la aprobación de la llamada C5, una medida impulsada por el gobierno de Carney que permite acelerar proyectos considerados de interés nacional. Esa legislación fue criticada por grupos indígenas y ambientalistas, quienes consideran que otorga demasiado poder al gobierno federal para dejar de lado ciertas regulaciones. Las autoridades federales aseguran que las consultas con comunidades indígenas y las evaluaciones ambientales seguirán formando parte del proceso, aunque reconocen que algunos grupos ecologistas no estarán conformes con las reformas propuestas. En salud pública, la provincia de Manitoba declaró emergencia sanitaria debido al aumento acelerado de casos de VIH. Las autoridades buscan reforzar la prevención, las pruebas rápidas y el acceso a tratamientos en comunidades vulnerables. Vamos a la información. La provincia canadiense de Manitoba declaró una emergencia de salud pública ante el aumento acelerado de casos de VIH, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico y que actualmente registra algunas de las tasas más altas del país. El principal responsable de salud pública de la provincia, el Dr. Brent Rosen, informó que en 2024 Manitoba reportó 19.5 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera más de 3 veces el promedio nacional canadiense. Además, los contagios han aumentado de manera importante en los últimos años. Mientras en 2019 se registraron 90 nuevos casos, en 2025 la cifra subió a 328. Las autoridades señalaron que el incremento está relacionado principalmente con el consumo de drogas inyectables, la falta de vivienda, problemas de salud mental y las dificultades para acceder a servicios médicos y pruebas de detección. El gobierno provincial explicó que esta declaración permitirá ampliar las pruebas de VIH en hospitales, clínicas y espacios comunitarios, además de reforzar campañas de prevención y acceso a medicamentos. Uno de los principales objetivos será aumentar el uso de la llamada profilaxis preexposición, conocida como PrEP, un medicamento que reduce significativamente el riesgo de contraer VIH. Las autoridades también advirtieron que los pueblos indígenas y las mujeres jóvenes están siendo afectados de forma desproporcionada. Más de la mitad de los nuevos casos en Manitoba corresponden a mujeres, una cifra muy superior al promedio canadiense. La provincia confirmó además que en los últimos 2 años nacieron 2 bebés con VIH, algo que no ocurría desde 2021. Organizaciones comunitarias y líderes indígenas calificaron la declaración de emergencia como un primer paso importante, aunque pidieron más recursos y mejor acceso a servicios médicos en comunidades rurales y del norte de la provincia. El Dr. Brent Rosen aseguró que la medida no busca crear miedo, sino reconocer la gravedad de la situación y actuar con mayor urgencia.
y continúa la alerta sanitaria internacional. Autoridades canadienses rastrean y atienden a pasajeros vinculados con el crucero afectado por un brote de hantavirus frente a Cabo Verde. Algunos viajeros pasaron por aeropuertos canadienses antes de detectarse los casos. Veamos los detalles. Funcionarios consulares de Canadá se dirigen a las Islas Canarias en España para reunirse con 4 ciudadanos canadienses que permanecen a bordo del crucero MV Ondius, donde se detectó un brote de hantavirus que ya dejó al menos 3 personas fallecidas. El gobierno federal informó además que otras 3 personas relacionadas con el crucero ya se encuentran aisladas en Ontario y Quebec, aunque hasta el momento no presentan síntomas. Las autoridades no han detallado cuándo regresaron al país ni en qué ciudades permanecen bajo monitoreo médico. El barco, con más de 140 pasajeros y tripulantes a bordo, permanece en ruta hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde las autoridades españolas preparan un operativo especial para recibir y evaluar a todos los viajeros este fin de semana. La Organización Mundial de la Salud confirmó 8 casos relacionados con el brote, incluidos 3 fallecimientos asociados al llamado virus Andes, una variante poco común del hantavirus que puede transmitirse entre personas en casos limitados y de contacto cercano. Especialistas internacionales han insistido en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y que el virus no se propaga con facilidad como ocurrió con el COVID-19. El hantavirus suele transmitirse por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Entre los síntomas están fiebre, dolor muscular y problemas respiratorios graves. En algunos casos puede provocar insuficiencia pulmonar y la muerte. El crucero partió desde Ushuaia, Argentina, a inicios de abril y realizó escalas en varias islas del Atlántico Sur antes de que se detectaran los primeros contagios. Las autoridades sanitarias de varios países continúan rastreando contactos y monitoreando pasajeros que abandonaron el barco antes de que se confirmara oficialmente el brote. En deportes, el capitán de la selección canadiense de fútbol sufrió una nueva lesión a pocas semanas de importantes compromisos rumbo al Mundial. La noticia genera preocupación entre aficionados y cuerpo técnico por el estado físico de una de las principales figuras del equipo. La selección de Canadá ha recibido una grave noticia a casi un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alphonso Davies, estrella del equipo y lateral del Bayern Múnich, ha recaído en su lesión de isquiotibiales y se perderá varias semanas por recuperación. Alphonso Davies sufrió el miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Paris Saint-Germain una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. El internacional canadiense estará de baja varias semanas, reportó el club en un comunicado de prensa. El lateral izquierdo de 25 años entró como suplente en la segunda parte del empate 1-1 del Bayern ante el Paris Saint-Germain en la semifinal de la Champions el miércoles y asistió a Harry Kane en el gol del empate en el tiempo de descuento. Aunque ha sido un año complicado para Davies, quien ha sufrido una serie de lesiones que lo han mantenido fuera de acción la mayor parte del tiempo. El canadiense ha disputado 23 partidos de 51 posibles esta temporada, siendo titular solo en 8 de ellos, en todas las competiciones. El historial médico de Davies tuvo un parteaguas con la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha en marzo del 2025. El director ejecutivo del Bayern, Jan-Christian Dressen, acusó a la Federación Canadiense de Fútbol de negligencia grave en el manejo de la lesión de Davies. Este año calendario ha sufrido principalmente con lesión en los isquiotibiales y una distensión muscular, sumando más de 42 días fuera, sin contar los que están por venir. La Federación Canadiense de Fútbol ha comunicado que está en estrecho contacto con Davies y que seguirá en contacto con el equipo médico del Bayern. Nuestro objetivo es apoyar su recuperación y proporcionarle todos los recursos disponibles, incluyendo conocimientos especializados en tejidos blandos, para ofrecerle la mejor vía posible para que recupere su plena forma física antes de la Copa Mundial de la FIFA, dice el comunicado. Canadá integra el Grupo B y disputará la fase de grupos contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio, Qatar el 18 de junio y ante Suiza el 24 de julio. En temas internacionales, el Pentágono publicó nuevos documentos relacionados con investigaciones sobre objetos voladores no identificados, conocidos popularmente como OVNIs. Los archivos incluyen reportes militares y nuevos detalles sobre incidentes registrados en distintas regiones. Continuamos. Esta imagen muestra un objeto no identificado volando cerca de molinos de viento.
fue difundida el viernes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que publicó más de 160 archivos desclasificados sobre ovnis, algunos que datan desde la década de 1940. En los documentos hay de todo: reportes de discos voladores, aeronaves no identificadas e incluso fenómenos descritos como parecidos al ojo de Sauron del Señor de los Anillos. Los archivos provienen del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono. Y según el secretario de Defensa, durante mucho tiempo han alimentado especulaciones, por lo que es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo. El presidente Donald Trump, quien impulsó la desclasificación, reaccionó diciendo: ahora la gente podrá decidir por sí misma qué diablos está pasando. En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los fenómenos anómalos no identificados fueran tecnología alienígena. Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales. Y cerramos en América Latina. Laura Fernández asumió como nueva presidenta de Costa Rica, prometiendo continuidad económica, estabilidad institucional y mayores inversiones para el país centroamericano. La nueva mandataria inicia su gobierno en medio de retos económicos y sociales importantes. Laura Fernández llega a la presidencia de Costa Rica con la promesa de la continuidad. La derechista y miembro del partido Pueblo Soberano asumirá la jefatura de Estado, reemplazando a uno de sus padrinos políticos, Rodrigo Chávez. La politóloga de 39 años llega al poder tras haber sido ministra de Planificación Nacional y de la presidencia durante el periodo de su predecesor. Durante la presentación de su gabinete ratificó que el exmandatario pasará a ser su ministro de la presidencia, un enroque en el poder. Estoy segurísima que tal y como lo hemos hecho desde el primer día de su gobierno, vamos a seguir trabajando en equipo muy bien, poniendo usted de su talento y del amor por Costa Rica junto con los míos, mis talentos y también mi amor por Costa Rica. Durante la campaña, Fernández prometió la continuación de las políticas de mejorar los indicadores de seguridad y fortalecer el desarrollo económico. Varias de sus propuestas buscan emular las estrategias contra los grupos al margen de la ley llevadas a cabo en El Salvador por la administración de Nayib Bukele. La nueva presidenta se comprometió a culminar una prisión inspirada en el Secot salvadoreño e imponer estados de excepción en las zonas con mayor violencia. Bien, creo enormemente en el apoyo mutuo que podemos darnos. Costa Rica puede darle cooperación a El Salvador en temas de desarrollo social, en temas de gestión pública, mientras que El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia. El gobierno de Rodrigo Chávez logró reducir las cifras de desempleo, deuda pública y pobreza. Sin embargo, la inseguridad en el país centroamericano está disparada. 2023, 2024 y 2025 fueron los 3 años con más homicidios en la historia de Costa Rica. Y así cerramos esta edición del viernes. Gracias por acompañarnos y por hacer de Canadá en Español su espacio informativo cada día. Antes de despedirnos, queremos enviar una felicitación muy especial a todas las madres que nos acompañan cada día desde distintos rincones de Canadá y del mundo. Este fin de semana celebramos el Día de las Madres y desde Canadá en Español les agradecemos por su amor, esfuerzo y dedicación. Muchas felicidades para todas las mamás de nuestra comunidad hispana. Hoy queremos enviar un saludo especial para José Ramírez, originario de Colombia y que nos sigue desde Calgary. Muchas gracias por su apoyo y confianza. Y la pregunta del día: ¿creen que Canadá debe acelerar sus megaproyectos energéticos aunque se flexibilicen algunas reglas ambientales? Déjenos sus comentarios porque queremos conocer su opinión. Recuerden suscribirse en YouTube, activar la campanita y compartir este contenido con más miembros de nuestra comunidad. Se despide Paula Pinzón. Cuídense mucho, bendiciones y buen fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones, aquí en Canadá en Español.
Hasta la próxima.